Hola, qué gusto estar con todos ustedes, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día. En esta ocasión, pues vamos a hablar de una enfermedad que efectivamente es bien incomprendida. A veces la persona que padece de depresión siente ansiedad y presión de parte de la familia, de los seres queridos, cuando tiene esas manifestaciones de melancolía, tristeza intensa, profunda, un desasosiego, como un vacío existencial. Teme decirlo abiertamente porque pues inmediatamente se encuentra con una serie de recriminaciones o de justificaciones que le indican de que no, como si no tuviera derecho a estar así. Entonces le sacan en cara pues todas las enormes bendiciones que posiblemente sean ciertas, pero que por algún motivo la persona que sufre de depresión pues en ese instante eso no la compensa. Entonces las demás personas le dicen, pero vea, ¿cómo así? Que usted deprimida, que usted triste, debe darle gracias a Dios de que tiene una hermosa familia, unos hijos maravillosos, un buen trabajo, vive en una bonita casa, es una persona agraciada o bonita, es una persona llena de muchas cosas positivas y buenas en la vida. Efectivamente, posiblemente todo eso es verdad y es lo que incluso le causa más ansiedad y presión a la persona que de sí se está sintiendo súper mal, pues nadie quiere sentirse deprimido. Es decir, el más afectado es quien está padeciendo esos síntomas, que incluso a veces no sabe por qué se están presentando, pero los está vivenciando de una forma muy intensa. Y escuchar esa serie de recriminaciones, pues obviamente que no le va a hacer ningún favor, sino que puede incluso complicar más el cuadro de depresión. Por eso es bien importante que nosotros tengamos conciencia plena de que la depresión es algo serio. La depresión clínica o depresión mayor es una enfermedad, una patología, algo que debe ser tratado de manera, sobre todo, integral para sacar al individuo que está padeciendo de esa depresión, de ese estado tan lamentable en que se encuentra su mundo emocional, porque entonces la persona, pues obviamente, al sentir esa falta de empatía, de comprensión de sus familiares o seres más queridos, se va a sentir peor, a veces se va a tragar toda esa angustia existencial que está padeciendo, y esto lo único que va a hacer es complicar más la situación. Por eso, si usted tiene un cuadro de depresión, no se sienta mal. Por eso, la cultura, la sociedad nos ha vendido de que no, que eso es como sinónimo de vulnerabilidad, de debilidad, de falta de carácter, de fuerza, pero nada más alejado de la realidad, y ya te voy a explicar por qué. Si te sientes muy mal, con una tristeza inexplicable, algo que te está desbordando a nivel emocional, que no lo has podido gestionar de forma adecuada, corre a buscar ayuda profesional, porque como te he dicho anteriormente y en otros capítulos inclusive, el manejo de la depresión tiene que hacerse de forma integral. Es decir, con el concurso psiquiátrico, psicológico, el médico nutricionista inclusive, bueno, la persona que va a revisar tu cuadro muy peculiar, muy particular, de pronto va a hacer que tú tengas que cambiar hábitos alimenticios, más actividad física, exponerte al sol, patrones de sueño disociado, sueño fisiológico. La persona que no duerme, pues inmediatamente va a desequilibrar incluso aún más su sistema nervioso central y esto va a complicar más la situación y es uno de los síntomas que se manifiesta sobre todo en la persona que está deprimida, pérdida de peso, tiene una alimentación que de pronto no es la más saludable, hay que revisar también eso. La actividad física es bien importante en muchos capítulos, yo creería que en la mayoría de los del podcast Naturismo al Día hago énfasis tan particular en lo que tiene que ver con el sedentarismo, la persona que no hace actividad física, que no hace ejercicio, que no tiene alguna rutina, así sea poquitica que la tenga, pues se expone no solamente a que empeore su cuadro de depresión o situaciones que incluso tienen que ver con el mismo síndrome de fatiga crónica o de la fibromialgia que en otros capítulos los he tratado, ¿verdad? Entonces, claro, cuando se produce un dolor tan fuerte que es causa de depresión y que es como un bucle que se retroalimenta, la persona que tiene dolores osteoarticulares, osteomusculares, sufre de fibromialgia, por ejemplo, que es una enfermedad que tiene mucho misterio en cuanto a las causas de dolor, pues debe hacer, así tenga ese desánimo, ese dolor intenso, una rutina de ejercicios, eso sí, por favor, dirigido. El que sufre de depresión, de fibromialgia en este momentico, me estará diciendo, pues no, lo que pasa es que a mí me duele hasta el pelo, ¿qué rutina de ejercicio voy a hacer? Por eso siempre te digo, y es muy importante, por favor, que lo tengas bien presente,
Este tipo de ejercicios tiene que ser dirigido por un profesional, recomendado por una persona que se haya personado de tu caso, que lo conozca y pueda darte las indicaciones necesarias y convenientes para que tú puedas aprovechar la actividad física. Pero incluso en estos casos de fibromialgia, de dolores intensos a nivel osteoarticular que están muy asociados a los cuadros de depresión, claro, nadie con un dolor fuerte o intenso podría estar tranquilo, vivir bien, estar riéndose o lleno de positivismo y optimismo frente a la vida cuando hay algo que le está complicando la existencia misma. Entonces, esos pensamientos de depresión se retroalimentan de esas sensaciones físicas que estás padeciendo en estos casos particulares cuando hay enfermedades asociadas al dolor. Y precisamente esos mismos sentimientos negativos se somatizan aún más, por eso te digo que es como un bucle o ciclo vicioso que se repite y se puede volver perpetuo si tú no te pones las pilas y luchas por romper ese espiral negativo que te va conduciendo a una autodestrucción, podríamos utilizar ese término, muy duro, muy pesado, pero se trata en primera instancia de que el paciente con depresión ante todo tome conciencia de que tiene ese gravísimo problema y haga todo lo que a su mano esté, lo posible, para que pueda salir de esa condición. Entonces, como el tratamiento va a ser integral, la cuestión psiquiátrica es fundamental y pues la prescripción de los famosos antidepresivos también es bien importante. Sobre todo y gracias a Dios hoy en día existen una serie de antidepresivos que están muy recomendados, prescritos y recetados para pacientes que sufren de dolor. Esto mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. Entonces, pues claro, eternamente no los puede estar tomando, pero como cada caso va a ser particular e individualizado, hay que seguir muy minuciosamente pues todos los cambios que se han presentado, no ir a suspender abruptamente por parte incluso del médico tratante, el psiquiatra que conozca el caso, ese medicamento, porque puede ser que al suspenderse abruptamente ese medicamento la persona tenga una recaída. Hay pacientes que se sienten muy cómodos con determinado medicamento, entonces lo conveniente en estos casos sería ir espaciando la dosis hasta que pues en algún momento determinado ya la persona deje de tomarlo, pero observar muy detenidamente si esta suspensión del fármaco puede ocasionar un empeoramiento o que reaparezcan nuevamente los síntomas, sufrir lo que se conoce como una recaída. Son casos para tenerlos siempre muy presentes que son de manera individual. No existe un rasero, una métrica, un esquema, una plantilla que se puede aplicar a todos los pacientes con depresión y entonces hay que distinguir que son varias las causas que pueden estar originando ese problema. También es muy importante, bueno, y decía al principio, de que a la persona se le restriega la enorme cantidad de bendiciones que tiene en su vida y que no tiene como derecho a sentirse triste, melancólico o con depresión, pero resulta que la persona que está padeciendo esos síntomas se siente la persona más infeliz del mundo, porque reconoce que su vida está llena de cosas positivas, pero por algún motivo que desconoce, pues hombre, se está sintiendo así y a veces quisiera morirse, tiene incluso pensamientos suicidas para liberarse de esa situación emocional tan negativa, esa carga tan nefasta que tiene a nivel de lo que tiene que ver con su vida emocional. Entonces, pues es muy importante que tenga en cuenta el paciente con depresión o el familiar con el paciente de depresión que escucha este podcast, de que a nivel de la bioquímica del cerebro puede estarse produciendo una merma o un aumento de ciertos neurotransmisores. Te invito a escuchar el segundo capítulo de este podcast donde hablo precisamente de entendiendo los neurotransmisores y su papel tan fundamental que ejercen sobre nuestro estado anímico, y nos encontramos con dos nombres, dopamina y serotonina, que son neurotransmisores que al sufrir una merma o disminución van a causar en la persona que tenga esa merma de estos neurotransmisores o ese bajonazo de estas hormonas prácticamente, pues van a tener todas esas complicaciones en el estado de ánimo. Aparece la tristeza, el vacío. La mente es maravillosa y a veces pues a través del mundo emocional refleja una carencia. Entonces la persona interpreta eso a nivel emocional como un vacío, y ese vacío podría estar supeditado o podría estar representado en el vacío o la carencia que existe precisamente
de esas sustancias que te nombré. Hay carencia de esos neurotransmisores y a través de esa emotividad, esa sensación de vacío, la mente te lo está dando a entender, está comprendiéndolo de esa forma y a veces hay que, pues claro que no todo el mundo tiene esta información, no tiene que ser así, por supuesto, pero entonces debes ser tú muy abierta, una persona muy abierta cuando hables con el médico que está tratando tu caso o el psicólogo que se ha apersonado de tu situación, porque toda esta situación emocional, todos estos elementos de la vida emotiva, pues se deben tener bien presentes para hacer un cuadro de tu caso y entonces entrar a través de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, los factores comportamentales, descubrir qué puede estar ocasionando esta situación, si hay algo puntual, coyuntural que te esté asaltando en este instante, que esa depresión se esté nutriendo, por ejemplo, de situaciones de estrés, de la vida cotidiana. Tuviste un episodio de una pérdida de un ser querido, un trabajo, algo que valorabas mucho que ya está ausente en tu vida y esto te está causando, pues obviamente a cualquier ser humano cuando pierde algo que quiere, una situación negativa, pero cuando se extiende en el tiempo, pues la persona puede empezar a sufrir de una depresión que se va a hacer y si no se ponen pues los elementos para sanar esa situación, para eliminar o neutralizar esa situación, se puede convertir en algo inmanejable. Por eso siempre cuando algo te esté desbordando, que esté pues sobrepasando un tiempo que es como muy extenso de 2-3 meses, debes acudir a buscar ayuda profesional porque puede ser que estés cayendo en un abismo sin fondo, una depresión que te puede conducir incluso a atentar contra tu propia vida. Y se puede convertir en algo crónico. ¿Y qué pasa con el paciente que sufre de depresión crónico con el tiempo? Pues que este paciente se vuelve una carga insoportable también para los familiares, para las personas que están en su entorno, que lo ven como alguien que no se quiere curar o que no tiene cura o que pereza esa persona siempre deprimida, triste, abatida, negativa, pues como proyectando una energía bastante pesada. El paciente no tiene la culpa de eso, pero las personas obviamente tampoco tienen la educación o la información necesaria para manejar esa condición cuando se vuelve crónica. Por eso es muy importante, observar con detenimiento un paciente con depresión y no permitir que eso se vaya a prolongar o se vaya a eternizar en el tiempo, que se le vaya a volver una situación crónica, porque después todas aquellas personas que en un momento determinado se la aguantaron, de pronto estuvieron con ella, le dieron un soporte moral o anímico o lo que sea, pues terminan por agotarse y creer que ya es algo que la persona no puede superar o no quiere superar, entonces se vuelve a presentar la situación de conflicto, de que no, es que esa persona con depresión o esa persona bipolar, con esa situación negativa, entonces me está afectando incluso a mí. Complicadísima la situación. Por eso vuelvo e insisto, lo más importante es que la persona tome conciencia de su realidad, esos cambios que se están produciendo en su mente, ya sea que sea por motivos fisiológicos de bioquímica cerebral, carencia de algún neurotransmisor, por falta de algún nutriente inclusive. Es muy propensa la persona con carencias de vitamina del complejo B, sobre todo la B12 o incluso la vitamina D, que toma poco sol, a empeorar un cuadro depresivo o por ahí va empezando una situación de depresión que no tiene manejo y de pronto se va complicando. Y como toda enfermedad se puede volver crónica. Entonces son aspectos a los cuales hay que prestarle suma atención. Hay cosas que nosotros no podemos resolver por nuestros propios medios porque carecemos precisamente a veces del conocimiento de qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Si fuera así, pues los médicos no existirían. Y esto aplica igual para las cuestiones mentales que incluso pueden ser mucho más complicadas. La persona cuando tiene alguna alteración mental, emocional, comportamental, pues con el tiempo termina somatizándose y aparecen a nivel del cuerpo físico una cantidad de patologías o enfermedades que se derivan precisamente de esos pensamientos intrusivos, negativos, perturbadores que no se pueden controlar, que no se pueden abordar de manera adecuada, que no se pueden gestionar de forma efectiva, y todo eso va contribuyendo no solamente a menoscabar la salud mental del individuo, sino la salud física. Por eso es bien importante el manejo integral. Vuelvo e insisto, los medicamentos son indispensables, la cuestión nutricional
nutricional, por favor, hacer actividad física y sobre todo la profilaxis o higiene mental, la higiene de los pensamientos. Abordar los malos pensamientos o aquellos que están contribuyendo a empeorar tu caso es bien importante, comprenderlos al máximo y hacer algo, luchar hasta donde más se pueda para evitar que su influencia negativa nos sigan haciendo daño. Los malos pensamientos son todos aquellos que alteran o perturban tu vida emocional. Si tú tienes un pensamiento del pasado o una recreación incluso de hechos que son inexistentes, pero como el cerebro no puede distinguir entre la realidad y la fantasía, si tú te empeñas en recrear algunas imágenes, algunas situaciones que incluso son hasta bien difíciles que pasen en tu vida, pero que te afectan allá en tu mente, tu parte anímica, pues toma conciencia sobre eso y lucha por erradicar. Si no puedes solita o solito, busca ayuda profesional para neutralizar esas imágenes perturbadoras que están haciéndote sentir tan mal. Esos son los malos pensamientos. Los buenos pensamientos son todos aquellos que, por el contrario, elevan tu autoestima, elevan tu ánimo, te hacen sentir bien. Esos son los buenos pensamientos, más allá de los cuestionamientos morales, éticos, religiosos, lo que sea, lo que quieran que digan. Tú en la intimidad de tus pensamientos mandas, nadie tiene por qué meterse allá. Si es algo que tú quieres guardar en tu intimidad, en tu integridad, en tu secretismo, pues hazlo. Eres totalmente libre de pensar lo que quieras, lo que se te dé la gana. Si te hace sentir bien, esos pensamientos son los que tienes que alimentar, y los malos pensamientos son todos aquellos que te hacen sentir mal, negativa o negativo, que te bajan el ánimo, que te hacen padecer emociones negativas frecuentemente. Entonces, cuando uno tiene una emoción negativa, alimenta más esos pensamientos y la persona dice, no, es que yo no tengo control, mi mente es como un caballo desbocado, no tengo dominio sobre estos pensamientos intrusivos. Y puede ser que eso sea real, que te esté pasando, que hayas perdido el control sobre lo que estás pensando. Por eso lo más importante, vuelvo e insisto, en el caso de la depresión o cualquier alteración a nivel emocional, es identificar qué es lo que a nivel de pensamientos te causa ese dolor y ese malestar para tratar de neutralizarlo. Esa profilaxis mental de pensamientos es fundamental. Claro, es muy probable que tú no tengas esa cantidad de imágenes negativas en tu mente, pero hayan otros factores que nombré anteriormente, una merma de serotonina y dopamina, de neurotransmisores, que se esté produciendo una cantidad excesiva de neurotransmisores que pueden ser negativos en tu cuerpo, que están ahí por algo, pero que cuando se desborda la producción de los mismos puede hacernos sentir muy mal, como la adrenalina, la noradrenalina, el mismo cortisol. Son importantísimos porque el nivel de estrés nos permite en la vida, y esto se retrotrae a la época de las cavernas, cuando éramos unos salvajes cavernícolas, el escape, la huida o la defensa, la pelea. Cuando se presenta una situación estresante, estos neurotransmisores se disparan porque nos ponen en estado de alerta para preservar la vida y preservar por ahí derecho la especie. Pero entonces, como vuelvo y te repito, el cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía. La persona que está imaginándose una cantidad de situaciones angustiosas que posiblemente nunca le pasen o que en algún momento desafortunado le pasaron y tema que se vuelvan a presentar, atrayéndolas inclusive con esa fuerza psíquica que tenemos todos los seres humanos, recreando con mucha intensidad sus pensamientos, se llena entonces de estrés, que es un combustible para la depresión, la preocupación, el miedo, la angustia, que incluso puede hacerte meter en serios problemas a nivel fisiológico porque altera el sistema circulatorio, el sistema endocrino también lo dispara a nivel de la tiroides, por favor, para que lo tengas bien presente. Entonces, esas emociones negativas contribuyen a fomentar, a incentivar e incrementar los niveles de depresión. Una persona que esté deprimida, pues realmente no quiere sentirse así, busca de alguna forma salir de esa situación tan negativa y a veces recurre a situaciones que pueden empeorar su caso, como la ingesta desmedida de licor, de sustancias psicoactivas. Creen que de pronto evadir la realidad con alguna sustancia alucinógena o estupefacientes, pues les puede hacer sentir mejor. Posiblemente se logre, pero de manera momentánea. Luego vienen los efectos secundarios o colaterales de estos fármacos que por lo regular pues dejan una situación de sinsabor, de una melancolía extrema que se llena, se repara nuevamente, como el que consume cocaína, para citar un solo caso, consumiendo más de esta sustancia.
entonces ahí va quedando esclavizada a una sustancia psicoactiva, alucinógena, estupefaciente, estimulante, lo que sea, que con el tiempo va a contribuir a empeorar tu caso. Y la relación de depresión y suicidio, pues obviamente que es una realidad, muchos de los pacientes que no reciben un tratamiento adecuado terminan teniendo o pensamientos suicidas o desafortunadamente lo materializan. La depresión ataca más a las mujeres que a los hombres, esto tiene una explicación hormonal también. En el caso, por ejemplo, no todas las mujeres lo van a sentir ni lo van a sufrir o en la misma intensidad. La depresión posparto, recuerda que hay una alteración de la producción hormonal, sobre todo que tiene que ver con los estrógenos, la progesterona. Esto contribuye a incrementar aún más esos cuadros depresivos, es pasajera, pero pues existe. La depresión estacional, donde hay estaciones, en época de otoño, invierno, hay muchas personas que se deprimen, situación que se desvanece con la aparición de los rayos de la primavera, la aparición del sol y todo eso. Por eso te digo que tomar el sol es bien importante porque nosotros nos nutrimos de esa energía y esto eleva nuestro estado de ánimo. Si tienes un problema en la piel, debes tener las medidas necesarias de protección frente a la radiación solar, no hacerlo de manera excesiva, pero no olvides que esa fuente lumínica y de calor tan importante como es el sol va a contribuir también en cierta medida a ayudarnos, va a contribuir a superar alguna situación relacionada con la depresión. No te automediques porque pues uno encuentra una cantidad de antidepresivos que son excelentes, muy buenos, sobre todo los que nombraba ahora que están muy relacionados con pacientes con dolor, pero recuerda algo que también he remachado mucho en este podcast, como cada caso es particular, podría ser que lo que para una persona sirva, para otra sea totalmente contraproducente. Entonces, si el psiquiatra, que es la persona encargada de prescribir estos fármacos, estos antidepresivos puntualmente, pues se da cuenta de que determinado antidepresivo es para ti porque tiene ciertas condiciones de su composición bioquímica o molecular, lo que sea, entonces te lo va a recetar y tú lo vas a tomar. Ahí vemos cómo te va sentando. Si es necesario cambiarlo, pues se cambia, no hay problema, pero lo importante es que tú no te automediques con algo que puede ser incluso bien peligroso, como es la droga psiquiátrica, los antidepresivos entre ellos y los ansiolíticos y todo eso, ¿verdad? Para que lo tengas bien en cuenta. No te quedes callada o callado. Si tus familiares no te quieren escuchar o no te comprenden, busca ayuda, ya sea en tu grupo religioso, un amigo, alguien que realmente, o busca ayuda directamente de un médico, de un profesional, un psicólogo, un psiquiatra. Ya ese estigma ha quedado, gracias a Dios, borrado de la cultura popular, que asociaban al psicólogo y al psiquiatra con la persona loca, que estaba quedando loca. Gracias a Dios que eso ya se ha desvanecido. No te preocupes por eso. Todos en algún momento necesitamos el acompañamiento profesional de un psicólogo o un psiquiatra, porque a veces solitos no podemos autogestionar, valga la redundancia, las cosas que a nivel emocional nos pueden estar perturbando. Así que no lo dudes, busca ayuda profesional. Si sientes que esa tristeza, esa melancolía, esa apatía se está apoderando de tu mundo anímico, para que salgas de ahí, no te quedes estancada en una situación que va a destruirte de a poco, porque eso causa la depresión. No solamente es la tristeza, sino que te roba literalmente la vida. Ves pasar tu vida por delante porque nada te gusta, nada te provoca, ya no le sacas gusto a nada, has perdido metas, aspiraciones, esperanzas de hacer cosas. Entonces la vida se va desvaneciendo frente a nuestros ojos cuando se padece de depresión. Hay que luchar contra ella, es posible superarla con el acompañamiento profesional, poniendo de tu parte también, sabiendo que tienes el problema y que no es culpa tuya. Recuerda, tú vas a manejar hasta donde te sea posible la cuestión anímica de tus pensamientos. Si lo haces con ayuda profesional va a ser mucho más efectiva. Te vas a tomar tus fármacos prescritos y recomendados por el psiquiatra. Vas a hacer tu actividad física, mejorar tu alimentación, las horas de sueño. Hacer ejercicio es vital y fundamental. Tener una vida lo más sana posible y tener como proyecto y meta, ahora que te sientes tan desvanecido a nivel anímico o emocional, tener como meta superar esa depresión que te está robando los mejores días de tu vida, para que vuelva a alumbrar, para que vuelva a brillar el sol en tu alma, en tu mente, en tu conciencia. Recuerda, debes seguir al pie de la letra estas indicaciones que los médicos tratantes te van a dar y tener como objetivo ahora vencer aquello que en algún momento apareció. Puede ser que hayan causas muy objetivas, algo malo te pasó, algo emocionalmente te ha alterado, pero posiblemente no tengas ni idea de qué esté pasando contigo, pero
Entonces, por ahí te decía, la cuestión de los neurotransmisores, un desbalance, un declive en la producción de los mismos, y puede ser esto lo que te esté causando esa situación anímica tan negativa. Hay que superar la depresión porque vale la pena vivir la vida con intensidad. Tiene momentos maravillosos, cosas muy malas, malucas, hartas de vivir también, pero hace parte de la realidad humana, y si nosotros tenemos al menos ese punto de equilibrio a nivel emocional, podemos extraer enseñanzas de todo lo que vivimos, sacarle gusto a algunas cosas y pues aprender lecciones importantes de otras, y de todas formas pues llevar una vida solamente donde la tristeza sea la protagonista es bastante lamentable. Por eso muchos pacientes con depresión quisieran no seguir vivos porque no saben qué hacer con esa tristeza que les está abrumando y les está amargando tanto la vida. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en este episodio de Naturismo al Día. Será hasta una próxima ocasión.